Bueno, en esta oportunidad nos venimos a exponer o dirigir o dialogar una temática que es el tema de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. ¿Qué es este tema? ¿No es cierto? Creo que es importante y ha sido tratado y trabajado por varios expertos en esta materia de los derechos humanos, de cómo su aplicación, de su ejecución como tal. En este sentido es importante conocer que este tipo de los tratados es un documento internacional, un tratado internacional, que dentro de las constituciones tenemos la jerarquía de la normativa que ingresa en este caso el tema de los tratados internacionales. ¿Qué es los tratados internacionales? De una u otra forma, en este caso de los derechos humanos o la de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, son una aplicación directa como tal. No es una voluntad de querer hacer, sino de todos quienes forman parte de este tratado tienen una aplicación directa. También podemos decir que si ha existido incluso los países que no han podido o no han hecho el cumplimiento efectivo de estos tipos de derechos, que por lo tanto ha existido la vulneración de estos tipos de derechos y que por ende han sido trasladados por la vulneración de aquello a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que a través de revisar estos procesos han tenido que, en este caso, determinar cierta resolución, que esa resolución de la Corte tiene que ser la aplicación inmediata de los estados ecuatorianos como tal, o en este caso que estamos exponiendo esta temática. Por ende, es importante que como el tema de la Convención Interamericana de Derechos Humanos ha abarcado varias temáticas y por ende también tenemos una parte donde vamos a hablar sobre lo que es la obligación de respetar y garantizar los derechos humanos. Que esto se ha podido trabajar con el tema del Pacto de San José, ¿no es cierto? Que es uno de los documentos donde se ha determinado varios temáticas referente al tema de la garantizar y respetar sobre el tema de la aplicación de los derechos humanos. También sí es importante en este caso hacer énfasis sobre la importancia de la aplicación, la importancia del tema de la ejecución de los derechos humanos o la aplicación de los derechos humanos en los territorios, en los países, porque ha existido la vulneración de varios derechos que por ende ha permitido que otras instancias tengan que ser ejecutadas como tal. Ha habido, incluso como habíamos dicho, que determina o marca una jurisdicción contenciosa de tribunal interamericana sobre el tema de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque todo lo que corresponde en el tema del marco de derechos humanos tiene la jurisdicción la Corte Interamericana de Derechos Humanos. O sea, en el caso de que los estados no cumplieran, no ejecutaran, por lo tanto, esta instancia se encarga en hacer cumplir aquellos derechos que están contemplados. Hemos visto, como les habíamos antecedido, en los países que poco o nada aplican estos tipos de derechos. Últimamente se ha visto que sí, por varias sentencias que están determinando la Corte Interamericana, tienen que hacer la aplicación inmediata de aquellos vulneración de los derechos. Por ende, es importante la obligación general en materia de derechos humanos, el tema de la aplicación, esta materia como un derecho internacional. En esto quiere decir que como es un derecho internacional, el Estado tiene que ejecutar de manera inmediata. No es un derecho, o muchas de las veces, si no está contemplado dentro de sus normativas o sus leyes internas, entonces, si existe aquello contemplado en el tema de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, tendrá que ser aplicado. No existe la excusa alguna de que porque no en sus normativas internas no contemplan aquella situación, ellos no puedan cumplir. Entonces no está permitido aquello, sino tiene que ser una aplicación inmediata. Por ello es la importancia de la aplicación directa de los derechos humanos. O sea, no es una consulta, ¿no?
no es una consulta. Hoy todos los países que no están enmarcados en tema de una dictadura, que hayan roto la línea del tema de la constitucionalidad, del tema de la libertad, por lo tanto, tendrán que sujetarse a esta situación. Por ello, es importante desde el inicio marcar la importancia del tema de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que con materia especial tiene el cuidado relativo en el tema de la obligatoriedad del cumplimiento de los derechos humanos. Esa es su jurisdicción, eso es lo fundamental, o sea, eso es su marco que está, o eso es el fin de lo que existe, el tema de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En este sentido, es muy importante que los estados tengan que sujetarse, respetar y garantizar sobremanera el cumplimiento de estos derechos como tal. Muchas gracias.